Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ana Estudillo, soy coordinadora del equipo de planeación del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y es para mí un gusto recibirles a nombre de nuestro director general, el doctor Juan Rivera Domarco, en esta sexta y última plática del ciclo sobre COVID a la comunidad INSP, titulada Nutrición y Actividad Física en COVID-19. Estas actividades se realizan en el marco del inicio del quinto año de gestión del Dr. Rivera. Para comenzar, me gustaría muchísimo darle la bienvenida a la doctora Caro Batis. Ella nos hablará sobre el tema de alimentación sana en tiempos de COVID-19. La doctora Carolina Batis es investigadora catedrática CONACYT en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, licenciada en Nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac y doctora en Epidemiología de la Nutrición por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Su investigación se centra en el estudio de la dieta poblacional, su caracterización y evaluación, metodología para su medición y análisis e identificación de los factores que la determinan. Es profesora de la maestría y del doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional de la Escuela de Salud Pública de México. Cuenta con más de 40 publicaciones en revistas científicas internacionales y diversas presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden poner todas sus preguntas en el chat que aparece abajo en la liga de Zoom o bien directamente en el chat de Facebook y Twitter. Caro, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto participar en este ciclo de conferencias con este tema de alimentación sana en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, primero empezar resaltando el por qué es tan importante una alimentación sana en estos momentos en particular. Y bueno, pues es importante porque nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune y nuestro estado de salud, mantenerlo en general de manera adecuada. Y sí recordar que la alimentación sana pues es uno de los varios componentes que hay que cuidar en cuanto a estilo de vida. También recordar el no fumar, mantener un peso saludable, la actividad física de la que ya nos van a hablar más adelante, el dormir suficiente, minimizar el estrés, son todos factores que ayudan a que el sistema inmune funcione adecuadamente. En cuanto a la alimentación, bueno, una alimentación sana nos va a proveer de todos los nutrientes necesarios para que nuestro sistema inmune tenga una función adecuada. Muchas proteínas y nutrientes van a estar involucrados en el funcionamiento del sistema inmune. Hay algunos que tienen una relación mucho más directa, como es el zinc, la vitamina C, la vitamina D. Pero bueno, además de esta parte, una alimentación sana va a ser una alimentación que es antiinflamatoria y una alimentación muy basada en alimentos ultraprocesados, con alta cantidad de azúcares añadidos, grasas saturadas. Va a ser una dieta proinflamatoria, ¿no? Y si de por sí la obesidad y sus comorbilidades ya son procesos inflamatorios, una infección por coronavirus también va a desencadenar un proceso inflamatorio, pues creemos que una dieta no nos vaya a hacer más grave esta situación. También una alimentación sana nos va a ayudar a mantener una microbiota sana. También hay mucha investigación al respecto de cómo la microbiota pues tiene una relación, un rol muy importante en el sistema inmune. Ahora, ¿cómo está afectando la pandemia nuestros hábitos de alimentación? Ha habido mucho interés en este tema, ya ha habido muchos estudios a nivel internacional. Aquí en México, en el centro, realizamos este estudio. Fue una encuesta en línea que se difundió el año pasado en los meses de junio y julio. Se incluyeron adultos que vivían en México, era una encuesta muy breve. Y quiero resaltar brevemente algunos de los hallazgos porque, bueno, nos pueden dar algunos mensajes o reflexiones importantes. Participaron más de 3,000 personas, la mayoría eran mujeres, el promedio de edad fue joven. Importante resaltar que era una población con alto nivel educativo, 40% tenían posgrado y nivel socioeconómico medio o alto. Entre los hallazgos que encontramos es que pues sí hubo cambios en los hábitos de compra, ¿no? En cuanto al lugar en el que se adquirían los alimentos. Entonces la gente reportó que antes del coronavirus pues esto era qué tanta población compraba en tianguis y mercados o en supermercados. Y lo que vimos es que una vez en la pandemia, pues sí aumentó el uso de comprar a domicilio o en línea, que es esta en rojo, tanto para tianguis y mercados o en supermercados. Este color naranja es la
proporción de las personas que no compran alimentos de tianguis o mercados. Entonces pueden ver que este sí aumentó considerablemente durante la pandemia, ¿no? Mucha gente dejó de ir a comprar en estos lugares, mientras que para supermercados simplemente la gente se trasladó en línea, pero no cambió la proporción de gente que no compraba sus alimentos en supermercados. Le preguntamos a las personas desde su punto de vista, su percepción, si su alimentación había mejorado o empeorado a partir de la pandemia, y lo que nos encontramos es que la mayoría percibió que había una mejora, es decir, solo 12% percibió que disminuyó su consumo de alimentos saludables. La mayoría reportaba que o no hubo cambio, o un porcentaje importante reportó que hubo un aumento de su consumo de alimentos saludables. Y en el caso de los alimentos no saludables, igual la mayoría reportó que más bien disminuyó, y fue un poco porcentaje el que reportó un incremento. Evaluamos también qué factores podían estar asociados a la calidad de la dieta durante este tiempo de pandemia. Nos encontramos con varios factores que estaban asociados con una menor calidad, como era el consumo de alimentos fuera de casa, principalmente de puestos ambulantes. Esto de no comprar alimentos en tianguis o mercados, el no confinamiento en el hogar, es decir, los que estaban saliendo a trabajar de manera regular, más de 4 veces a la semana, tenían una menor calidad de la dieta. El reportar que se estaba comiendo más por sentimientos de ansiedad, depresión, aburrimiento. El estar en situación de inseguridad alimentaria, el cual aquí, como pueden ver, la proporción fue muy baja por el tipo de muestra que captamos, pero bueno, sabemos que esto no es la realidad, desafortunadamente, en la población en general mexicana. También se asoció con menor calidad, pues el haber hecho como stock o reserva, que sobre todo se vio un poco al principio de la pandemia, ¿no? Cuando había como el miedo de si iba a haber escasez de alimentos, y entonces hubo como una acumulación. Pues en el caso de que esta acumulación consistía principalmente de alimentos chatarra, pues esto también se asoció con menor calidad de la dieta. Ahora, con mayor calidad, pues el estar comprando alimentos tanto de manera presencial, es decir, ir a las tiendas, como también hacerlo en línea, favoreció. La gente que reportó que a partir de la pandemia tenía más tiempo para cocinar, o más interés en comer saludable. Interesante, no se asoció cambios en el tiempo libre ni cambios en los ingresos económicos. Recordando que esta era una población de ingresos económicos de entrada medio y alto. Y bueno, esto no es único de México. Hay muchos países donde se reporta pues que sí hay, de repente puede haber este lado positivo de la pandemia en cuanto a la alimentación, ¿no? Por un lado, pues al ser una crisis sanitaria nos va a aumentar el interés al darle más prioridad a nuestro estado de salud. Entonces esto puede aumentar la motivación para consumir una dieta saludable. Y también los que tienen la posibilidad de estar en confinamiento en el hogar, pues puede ser una oportunidad para tener menos exposición al ambiente obesogénico de la calle, ¿no? También en estudios previos habíamos visto que los alimentos que se comen en casa pues van a ser más saludables que lo que podemos encontrar en la calle. También pues es una manera de tener mayor control sobre lo que está a nuestro alcance, ¿no? Podemos tener como una barrera más clara en el hogar de qué alimentos entran y estar menos expuestos a lo que hay afuera. Las personas que tienen hijos en casa también es una manera de tener más control, ¿no? Sobre lo que está disponible. Y también pues nos puede dar este espacio para de alguna manera reeducar a nuestro paladar, ¿no? Y darnos un tiempo para restablecer nuestros gustos y nuestros hábitos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar sobre en qué consiste una dieta saludable. Y quiero resaltar, creo que es muy importante el hablar con un tanto de detalle de en qué consiste una alimentación sana, porque creo que nos es muy común escuchar, hay que comer bien, hay que comer sano, pero la realidad es que pues en México no sabemos exactamente qué es comer sano, ¿no? En este análisis que hicimos en Salud de 2016, vimos que 60% de los mexicanos cree que su dieta es saludable. Y bueno, analizando en sí su dieta, lo que vimos es que sí, que los que perciben que su dieta es saludable, sí comen más frutas, comen más jugos también, lo cual no necesariamente es más saludable. Y consumen menos bebidas azucaradas industrializadas y menos botanas saladas. Entonces, como que estos alimentos sí están llegando el mensaje de que son sanos o no sanos, pero al ver las cantidades, pues lo que vemos es que no dista mucho de llegar a las recomendaciones, ¿no? El consumo de frutas y verduras entre los que creen que su dieta es sana sí es más alto, pero muy lejano de la recomendación. Sigue siendo deficiente. Y al igual el consumo de bebidas azucaradas, aunque era menor, seguía siendo bastante alto.
Entonces, bueno, por esto creo que es muy importante el hablar un poco con más detalle de qué puede ser una dieta saludable. Y para eso me voy a basar en la dieta de Eat Lancet. Esta dieta resultó de una comisión de 37 investigadores muy reconocidos de diferentes países. El doctor Juan Rivera fue parte de esta comisión. Y la meta era el establecer unas guías de alimentación que no fueran solo importantes para la salud humana, sino también para la salud planetaria. Y entonces les voy a hablar sobre esta dieta y muy basado en un análisis que nosotros hicimos comparando el consumo de México con lo que recomienda esta dieta y proponiendo una adaptación. Entonces, bueno, pues voy a ir hablando de cada grupo de alimento, cuál sería la recomendación y algunos consejos que a manera personal creo que pueden ser útiles para llegar a esta recomendación. Entonces, bueno, frutas y verduras, mínimo 5 porciones al día. Yo creo que se dice muy fácil, pero es bastante complicado llegar a esta recomendación. Una porción es una pieza, ¿no? Una naranja, una manzana, varias guayabas, una taza, media taza según la fruta, la verdura. En general, más o menos es así la cantidad. Y desde mi punto de vista, esta es de las recomendaciones más importantes. Y si uno de veras se esmera en cuidar que uno cumple con estas 5 porciones al día, en automático se van a desplazar otros alimentos que no son saludables. Algunos consejos que a mí se me ocurren es en que en cada comida fuerte tengan bien ubicado cuál va a ser la fruta y verdura que van a comer, que siempre estén presentes en las comidas fuertes. Mi sugerencia sería que piensen en que haya una porción de fruta o verdura exclusivamente, o sea, por ejemplo, una guarnición de chayotes, de betabel, una ensalada, más además pensar en cómo integrar frutas y verduras en las preparaciones que ya están consumiendo. Por ejemplo, si acostumbran comer huevo en la mañana, en el desayuno, pues buscar integrar ejotes, champiñones, jitomate, cebolla. Si van a hacer tacos o quesadillas, pues buscar incluirles mucho col, lechuga, nopales, es decir, buscar maneras de integrar en las preparaciones que ya tenemos frutas y verduras. También es importante evitar los jugos. Es muy parecido a un jugo a una bebida azucarada, entonces hay que evitarlos. Una opción podría ser estos licuados o smoothies donde se está licuando toda la fruta, ¿no? No es nada más la extracción del jugo. Y bueno, si se combina con verduras, sería una buena opción. Sí, no se le agrega azúcar. Ahora, en el caso de los cereales que son pan, pasta, tortilla, arroz, hay que preferir los integrales. Ideal que solo sean integrales, es decir, evitar la pasta, el pan, el arroz, el refinado. Y aquí es importante buscar la variedad. Creo que en México nuestra base pues es la tortilla de maíz como cereal integral y es muy saludable, pero pues también es importante que busquemos integrar otro tipo de cereales y aumentemos la variedad. Uno de los cereales que para mi gusto que tienen muchísimos beneficios y no consumimos como deberíamos, siendo la disponibilidad que tenemos aquí en México, es la avena y el amaranto, ¿no? Entonces creo que pueden ser una opción de desayuno o de cena bastante saludables, ¿no? Al combinarlos con leche, yogur, fruta, nueces, semillas, podría ser una opción muy buena. Leguminosas, que son frijoles, garbanzos, lentejas, habas, también tenemos que aumentar mucho el consumo. Se ha perdido bastante en México y son fuente muy importante de fibra y de proteína. Entonces la recomendación sería que mínimo sea una taza al día. Aquí yo sí creo que la olla de presión ayuda mucho para facilitar su preparación. Disminuye bastante el tiempo de cocción y yo creo que la recomendación sería el cocinar ollas grandes de kilo y medio de frijoles o de alguna sopa, de garbanzos, de habas, de lentejas y poder congelar, ¿no? Creo que eso puede facilitar mucho. Y también pensar en diario en qué momento del día se va a consumir frijoles, que es como lo que más estamos acostumbrados, pero además de los frijoles pensar en siempre tener, a lo mejor a la hora de la comida, incluir otro tipo de leguminosas, ¿no? Una sopa de lentejas, de habas. Creo que esa sería la manera en la que más fácil vamos a llegar a esta taza al día de leguminosas. En cuanto a oleaginosas, que son nueces y semillas, almendras, chía, cacahuates, pepitas, semillas, linaza, también es algo que tenemos muy poca costumbre de comer aquí en México, pero que es muy importante que aumentemos el consumo. Y la recomendación sería mínimo 4 cucharadas al día, es decir, pues un buen puño.
Importante que sean sin sal o azúcar añadida. Una opción es tenerlos a la mano porque son un snack bastante saludable y agradable. O como les decía, consumirlos, por ejemplo, con la avena, con el amaranto, pues puede ser una buena alternativa. En el caso de aceites y grasas, pues lo importante es que se prefieran las grasas vegetales. Sí hay que evitar los alimentos que están sumergidos en aceite y evitar también que las grasas lleguen a altas temperaturas. Pero yo mi consejo sí sería perderle un poco de miedo al aceite o a la grasa, ¿no? Creo que hemos estado muy, de repente con mucho la idea de evitar los alimentos con grasa, todo al vapor. Y bueno, creo que hay que pensar en que queremos una dieta, una alimentación que también disfrutemos, que también nos guste y nos sea sabrosa. Creo que es mejor agregarle grasa a la hora de la comida a hacer todo muy al vapor y luego estar con ese antojo de unos churros fritos que ya no podemos, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Claro, hay que pensar también en la situación personal, si se está buscando bajar de peso o no, pero pues sí tomarlo en cuenta. Y también nada más resaltar que para el caso de cereales o de aceites no estoy dando cantidades porque ahí sí creo que va a depender mucho de los requerimientos de cada persona, ¿no? Y lo que estoy dando de las cantidades de frutas, de leguminosas, creo que esas sí pueden ser un tanto general para población adulta. Para niños pues habría que pensar más o menos como de manera proporcional a su nivel de energía. Ahora, alimentos que hay que evitar o limitar al máximo, y estos son un poco los que les comentaba que son proinflamatorios, ¿no? Que sobre todo en estos casos queremos evitar. Pues los embutidos, máximo una porción que es una rebanada de jamón o una salchicha cada 15 días. Los azúcares también hay que evitarlos al máximo. Cuando mucho, una porción al día, que sería 2 cucharadas de azúcar, entonces hay que pensar bien en qué alimento nos va a servir más o cómo nos va a hacer rendir más ese azúcar que tenemos como máximo al día. Ideal, si se evita, mucho mejor. Y aquí la recomendación es, pues, es ir reeducando al paladar, ¿no? Es sorprendente lo mucho que podemos bajarle al azúcar y seguir disfrutando de los alimentos. Y las bebidas azucaradas, pues sí, recomendado sería evitarlas, ¿no? Creo que no vale la pena gastar el azúcar máximo en un agua fresca o en un refresco. Hay que mejor acostumbrarse a tomar agua simple a la hora de acompañar los alimentos. Y en el caso de los alimentos chatarra, procesados, ultraprocesados, ahora es muy fácil identificarlos con el etiquetado de advertencia. Todo lo que tenga muchos sellos, pues hay que evitarlo, o pensar en que máximo estamos hablando de una porción muy pequeña al día, y es tan pequeña esta porción que más bien, yo les diría que más bien piensen en consumirlo máximo 1 o 2 veces a la semana. Creo que algo así es lo que sería un tanto razonable o permitido. Y hay que pensar aquí en alternativas saludables, ¿no? Si nos gustan mucho las papitas, las botanas saladas, pensar en palomitas de maíz hecha en casa, cacahuates que no tengan sal. En lugar de cereales de caja, pensar en amaranto, en avena, en lugar de yogur de sabor, pues el yogur natural. En lugar del helado, pues hacer fruta congelada. O buscar, ya si de plano el antojo es mucho, pues buscar opciones que tengan menos sellos. O también pues tratar de uno hornear o cocinar sus propios postres. Que bueno, aquí si les gusta mucho, a lo mejor no es una buena recomendación. Pero bueno, al menos tienen quizá más control sobre las cantidades, pueden limitar un poco más el azúcar, y el que no esté disponible y tan accesible y tan fácil, pues eso también puede ayudar. Y ya nada más para terminar, los alimentos de origen animal hay que moderarlos, pero bueno, en cantidades razonables. Huevo 4 o 5 veces a la semana, pollo 2 veces a la semana, pescados y mariscos igual 2 veces a la semana, lácteos 1 porción al día. Y la carne roja sí es la que habría que limitar muchísimo para la cuestión de sustentabilidad por el impacto ambiental que tiene, ¿no? Serían 60 gramos a la semana, es una porción muy pequeña, quizá más bien pensarlo en consumirlo una vez cada 15 días. Entonces, bueno, ya aquí... bueno, esto nada más quería comentar rápido que... en un análisis vimos que el costo de la dieta de Eat Lancet es menor que el costo de la dieta actual en México, ¿no? Entonces, sobre todo en estos tiempos donde los ingresos pueden estar disminuidos, pues sí pensar que el aumentar nuestro consumo de frutas y verduras va a hacer que gastemos más en frutas y verduras, pero se va a ahorrar al disminuir el consumo de alimentos de origen animal, o los alimentos procesados y chatarra, también hay un ahorro significativo en ese caso. Y ya este es el resumen, pero sí ya me pasé de tiempo, ya aquí le dejo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Caro. Sin duda, este tema da para tomar muchísimas notas. Y les recuerdo que sus preguntas pueden ponerlas en el cajoncito que aparece en el link de Zoom de preguntas y respuestas. Y también en Facebook estamos monitoreando a partir de las redes del Instituto Nacional de Salud Pública y del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Ahora le quiero dar la bienvenida a la doctora Catalina Medina. Catalina nos va a hablar sobre el riesgo de transmisión por COVID-19 e infecciones agudas similares en espacios públicos abiertos. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en epidemiología de la actividad física por parte de la Universidad de Queens y un doctorado en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2006 se integró al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. En el 2019, la doctora fue nombrada como investigadora en Ciencias Médicas B del CINIS, expedido por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha colaborado como coautora en el componente de actividad física de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Además, ha colaborado con la Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente en la evaluación de proyectos que promueven la práctica de actividad física, como el programa Muévete en Bici de la Ciudad de México. Sus proyectos se enfocan principalmente a conocer la asociación entre enfermedades crónicas, actividad física y medio ambiente. Te dejo el micrófono, Catalina. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Les voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando ya la vean. ¿Ya la pueden ver? Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación a este ciclo de pláticas sobre COVID a la comunidad del instituto. Y como Ana lo mencionó, esta plática se trata sobre el riesgo de transmisión por COVID-19 y infecciones agudas similares a COVID en espacios públicos abiertos. Y bueno, como antecedentes podemos decir que las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en el mundo y son responsables de más del 60% de las muertes a nivel mundial. Dentro de los principales factores de riesgo encontramos el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, dietas poco saludables, que ahorita ya nos habló un poco Caro, y de la falta de actividad física, es decir, no cumplir con las recomendaciones mundiales de actividad física, que serían en adultos 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana, y en niños sería 60 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa. Y bueno, lo que podemos ver aquí en cuanto a las prevalencias de inactividad física y tiempo sedentario en adultos es que las prevalencias justamente han ido aumentando en un 40%, ¿no? Hemos observado que la población cada vez acumula menos minutos de actividad física moderada, vigorosa, en este parte los adultos, y que el tiempo sedentario, tiempo de sedentarismo ha aumentado en los últimos años, ¿no? Si lo vemos como en media de minutos, podemos observar que se ha aumentado más o menos, se ha disminuido de 2.5 horas al día a 2 horas al día los minutos de actividad física, y que se ha aumentado hasta en 3.5 horas diarias de estar frente a las pantallas, ¿no? O estar sentado. ¿Qué hemos observado en cuanto a niños y adolescentes? Bueno, niños y adolescentes de 10 a 14 años, es que el 85% de estos niños no están cumpliendo con las recomendaciones de actividad física, es decir, que no cumplen con 60 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa, y además podemos observar que el 56% de estos niños y adolescentes pasan más de 2 horas frente a las pantallas, ¿no? Lo cual es bastante alarmante. Y en cuanto a inactividad física y tiempo sentado en adolescentes, también podemos observar una disminución de la media de minutos de actividad física moderada vigorosa en los últimos años, específicamente aquí del 2012 al 2016. Y podemos decir que la media de minutos, ¿no? de tiempo sentado al día es aproximadamente de 5 horas, lo que quiere decir que conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Estamos mucho más tiempo sentados.
Y bueno, justamente qué se ha observado en cuanto a patrones de actividad física y sedentarismo antes y durante la pandemia. Y justamente la encuesta en SARS-CoV-2 reportó que primero preguntaban dónde realiza principalmente actividad física y el 43.8% de las personas reportó que lo hacía al aire libre. También preguntaron sobre si nunca realizaba actividad física, ¿no? Y como podemos observar aquí, previo a la pandemia, únicamente el 3.6% reportaba no realizar actividad física y este aumentó a casi un 25%, lo que quiere decir que las personas durante el confinamiento no realizaban actividad física, ¿no? Y este aumento fue mucho más notorio en aquellas personas que no lo realizaban ningún día, ¿no? Y en cuanto a tiempo sedentario, los minutos al día dedicados a estar sentado reclinado también tuvieron una modificación, ¿no? Aquí se puede observar que hubo un aumento del 29.3% al 44.7% en el rango de 4 a 7 horas de tiempo sentado, ¿no? Y también hubo un aumento del 14.5% al 19.2% en estar sentado más de 8 horas, lo que nos afirma también lo que hemos estado viendo en las tendencias a nivel poblacional de reducción de niveles de actividad física, pero también un aumento del tiempo sedentario que se ha visto mucho más fuerte durante este tiempo de confinamiento. Y bueno, esto justamente contrapone todo lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud, que uno de sus objetivos principales era justo reducir la prevalencia de inactividad física en 10% para el 2025 y del 15% para el 2030. ¿Y cómo proponía hacerlo? Bueno, creando sociedades activas, creando espacios activos, personas activas y creando sistemas activos. Y justo me voy a enfocar en esta parte del espacio público, ¿no? De creando ambientes activos, que es creando un ambiente activo, seguro en las ciudades y comunidades para aumentar la participación en actividad física regular, ¿no? Bueno, también se ha notado que este beneficio, tenemos varios beneficios, el estar expuestos a parques y áreas libres, ¿no? En cuanto no solo a niveles de actividad física, sino también que aumenta las interacciones sociales, nos puede ayudar en salud mental, reducción de estrés, salud cardiovascular, beneficio económico directo e indirecto, y también podemos sentir un bienestar el tener contacto con estos espacios. Sin embargo, justamente durante el confinamiento, ¿no? Pudimos ver que parte de las medidas generales era justamente limitar el acceso a estos espacios al aire libre, ¿no? Y la gente no podía asistir regularmente a los espacios al aire libre, ni siquiera para ser físicamente activo, ¿no? Lo cual obviamente pudo haber impactado en las prevalencias que observamos, ¿no? Entonces, dado este impacto que tuvieron los espacios al aire libre, ¿no? Nosotros, por medio de una revisión de literatura, quisimos describir la evidencia disponible sobre la transmisión por COVID e infecciones similares a COVID, justamente en esos espacios públicos abiertos para revisar si realmente el estar expuesto a este espacio, ¿no? Aumentaba el riesgo de transmisión. La definición de los espacios públicos abiertos era todo espacio al aire libre, como parques, calles, banquetas, gimnasios al aire libre, así como eventos al aire libre, tales como festivales, eventos religiosos y eventos deportivos. Se hizo una estrategia de búsqueda que incluía artículos en inglés y en español. Del 2000 a mayo del 2020, incluía términos relacionados con COVID o enfermedades infecciosas similares a COVID. También teníamos palabras claves relacionadas con transmisión, epidemia, gotículas, aerosoles y palabras relacionadas con estar en un espacio abierto, público, afuera, en la naturaleza. Y también incluimos dentro de esta búsqueda artículos que preimpresos, ¿no? De junio, del 1 de junio al 2000 al 3 de junio del 2020, ¿no? Y en esta también teníamos palabras claves relacionadas con COVID, parques, espacios al aire libre, etcétera, ¿no?
Bueno, la búsqueda nos incluyó, bueno, encontramos más bien 4.926 artículos en estas 3 bases de datos, de los cuales después de hacer un criterio de exclusión, tuvimos un total de 21 artículos. 2 de estos artículos fueron recomendados por el grupo de investigadores. Y como resultados principales, primero observamos que había muy poca información sobre la transmisión de COVID y enfermedades similares a COVID. Y dentro de la información disponible estaba subdividida en 2 grupos. El primero era mecanismos de transmisión y el segundo era medidas de prevención. Encontramos muy poca información sobre mecanismos de transmisión y de la poca información que observamos fue que la presencia de virus en superficies públicas, aguas residuales y áreas exteriores no fue indicativa de transmisión. ¿Y qué es lo que encontramos en cuanto a medidas de prevención? Bueno, muchas de las medidas que justamente ahorita estamos observando, que sería el uso de cubrebocas en espacios públicos abiertos, el lavado de manos después de estar en un espacio público abierto, el evitar congregaciones, es decir, si nosotros observamos que el espacio público abierto tiene mucha gente, ¿no? Tratar de evitar estos espacios y tratar de asegurar que el espacio a donde vamos sea un espacio que permita justamente no congregar a muchas personas, que sea suficientemente extenso para poder estar libremente y asegurar justamente la no congregación. Además, observamos que el transporte individual a espacios públicos abiertos es muy bueno, es decir, ir en bicicleta o ir caminando solo, ¿no? Ayuda también no solo a fomentar la práctica de actividad física, sino tratar de reducir la transmisión. Y el distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento social que hemos observado que es una distancia de por lo menos 2 metros para personas que están caminando o que están en un picnic y de 10 a 15 metros para personas que están realizando actividad física, es decir, aquellos corredores, ciclistas, ¿no? Sí tienen que tener una distancia un poco más prolongada y esto es relacionado justamente con la transmisión de los aerosoles cuando se está corriendo, ¿no? O andando en bicicleta y asegurar que justamente las personas intenten no cantar o no platicar durante la práctica de actividad física para evitar que estos aerosoles justamente se puedan transmitir de una persona a otra. Entonces, ya para finalizar, que déjenme ver el tiempo, pero creo que estamos muy cerca. Los mensajes clave, ¿no? Justamente tenemos que tratar de aumentar los niveles de actividad física, ¿no? Como hemos visto una tendencia de aumento, ¿no? Y una tendencia de disminución de niveles de actividad física antes de la pandemia y ahora mucho más acentuado durante la pandemia. Reducir el tiempo frente a pantalla sentado y ahorita nuestras vidas normalmente son enfrente de la pantalla, entonces tratar de ver mecanismos para reducir el tiempo sentar frente a las pantallas o sentado y visitar espacios públicos, claro que se puede hacer, ¿no? Simplemente cumpliendo las medidas de prevención que incluye el uso de cubrebocas, el lavado de mano, evitar congregaciones, un transporte individual, sobre todo un transporte activo y asegurar un distanciamiento social. Entonces, aquí les dejamos una infografía que se está circulando ahorita en las redes sociales del CIMIS, ¿no? Y este es el grupo de investigadores que participó en esta revisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por esta interesante presentación. Entramos así con nuestra última ponente del día. Ella es la doctora Alejandra Jáuregui, quien nos va a hablar sobre cómo mantenerse activo durante COVID-19. Ella es jefa del Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludable del Instituto Nacional de Salud Pública. En 2016 fungió como la coordinadora nacional del proyecto Políticas para una Educación Física de Calidad en México de la UNESCO. En 2019 fue parte de los expertos convocados a la reunión de expertos para revisar el borrador de los estándares globales para la nutrición, la actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño en los Centros de Desarrollo Infantil de la Organización Mundial de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ale, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por estar aquí y compartir con nosotros esta plática.
Antes de iniciar, me gustaría invitarlos a los que puedan a que escuchen esta plática parados, ¿no? Y bueno, básicamente esta presentación es sobre cómo mantenernos activos en tiempos de COVID. Voy a dar como algunos tips, etcétera, pero finalmente esta es una experiencia personal donde cada quien tiene que identificar sus motivaciones, etcétera. Con una plática es un poco complicado que yo les dijera exactamente qué tiene que ser cada quien. Son tips que yo supongo que serán de utilidad para, espero sean de utilidad para las personas que nos escuchan. Y bueno, antes de empezar a profundidad, me gustaría ahondar un poco más sobre estos dos términos de los cuales ya habló la doctora Catalina. Tenemos por un lado la actividad física y tenemos por otro lado el tiempo sedentario, ¿no? Y muchas veces pensamos que pues si somos activos, pues no somos sedentarios, ¿no? Y en términos coloquiales esto es lo correcto, ¿no? Una persona sedentaria es esa que no hace mucha actividad física, etcétera. Pero cuando estamos hablando de salud pública y sobre todo en el campo de investigación de actividad física, hacemos la distinción de estos dos comportamientos porque puede ser que una persona sea muy activa, por ejemplo, que todos los días vaya al gimnasio, que todos los días haga su clase de yoga, que todos los días salga a correr, pero el resto del día se la pase sentado. Y entonces esta persona, por definición, es una persona muy activa, pero también una persona muy sedentaria. Son comportamientos completamente diferentes, no son opuestos entre sí y tienen los dos relación con la salud. Entonces, actualmente las nuevas recomendaciones lo que consideran es que nosotros debemos aumentar el tiempo de actividad física y limitar el tiempo sedentario. Y en esta gráfica de la derecha pueden ver cómo están relacionadas estos dos comportamientos, ¿no? Nosotros podemos tener niveles muy altos de actividad física, o sea, colocarnos del lado derecho de la gráfica en el eje de las X, pero si tenemos también niveles muy altos de sedentarismo, entonces ya no vamos a estar en el color verde, que sería como lo ideal, ¿no? El menor riesgo. Vamos a estar en el color amarillo o incluso en el rojo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos dos comportamientos. Y otro punto que es muy importante es que en términos de actividad física, las mayores ganancias se observan en aquellas personas que de ser sedentarios o de ser muy poco activos, empiezan a hacer un poco de actividad física y se observa en esta gráfica. En esta gráfica ustedes pueden ver en el eje de las Y el riesgo de mortalidad y en el eje de las X el tiempo de actividad física. Donde están esas dos líneas punteadas es donde se encuentran las recomendaciones de actividad física, que son al menos 150 minutos por semana. Y podemos ver cómo estas curvas caen dramáticamente al principio, o sea, el riesgo de mortalidad disminuye dramáticamente hasta alcanzar los 150 minutos y después sigue disminuyendo un poco hasta alcanzar los 300 minutos. Pero esto nos habla de que las mayores ganancias se obtienen en la primera franja. En la primera franja que vemos que es ir de 0 a 150 minutos por semana y también podemos ver las diferentes líneas nos indican diferentes niveles de tiempo sedentario. Observamos el mismo patrón, pero los mayores beneficios los obtienen las personas que pasan menos tiempo sentado, que es la línea que está hasta abajo, ¿no? Entonces, hay como una interacción entre estos dos comportamientos y por eso las recomendaciones se enfocan ya no solamente decir aumenta el tiempo de actividad física, sino también nos dicen limita el tiempo sedentario. Hay muchas formas de practicar actividad física, no solamente implica ejercicio, no solamente implica deporte, los fines de semana, etcétera. Todos los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo en casa, en el trabajo, en el transporte, etcétera, todo cuenta para cumplir con las recomendaciones de actividad física. Y lo que sabemos ahora es que en este tiempo de pandemia, pues la actividad física que realizaban los niños en el ambiente escolar o la actividad física relacionada a la parte laboral se ha visto muy limitada, incluso también la actividad física relacionada al transporte porque han disminuido el traslado de las personas. Entonces, ahora nos han dejado
una cantidad más pequeña de opciones para realizar actividad física y sabemos que, pues como ya nos mencionó la doctora Catalina, los niveles de actividad física a nivel global, no solo en México, han disminuido. Y esto pues es parte de toda la forma en que el COVID ha cambiado nuestras vidas. Sin embargo, es muy importante que procuremos ser activos y limitemos el tiempo sedentario, sobre todo en este periodo, porque además de los múltiples beneficios que tiene la actividad física para la salud, cuando estamos hablando específicamente de COVID, sabemos que la actividad física directamente fortalece el sistema inmunológico, también previene el desarrollo de enfermedades crónicas que están relacionadas con un COVID grave. Y finalmente, la actividad física puede ayudar a disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión que están relacionados con este aislamiento que estamos viviendo y que a su vez la salud mental, una salud mental deteriorada, se relaciona con menores, con un sistema inmune igualmente deteriorado. Entonces, es muy importante que procuremos mantenernos activos y limitemos el tiempo sedentario. Y ahora les voy a hablar un poco sobre qué es lo que hemos visto nosotros a partir de algunas encuestas que realizamos a principios de la pandemia. Esto hay que localizarlo en los meses de abril a junio del año pasado. Es posible que la situación haya cambiado desde entonces, pero consideramos que nos mostraron o nos dan algunas claves de qué es lo que podemos hacer para mantenernos activos durante este periodo. Algo importante a mencionar es que estas son encuestas que se realizaron en línea, como mencionó la doctora Carolina Batis. Es una muestra de nivel socioeconómico alto y medio principalmente. Tenemos muy poca muestra de nivel socioeconómico bajo y bueno, con acceso a dispositivos. Entonces, lo primero que quisiera mostrarles es qué cambios en los tipos de actividad física que se realiza fueron los que observamos. Y en esta gráfica ustedes pueden ver los participantes, estos son adultos, están clasificados por si cumplían o no las recomendaciones antes de que empezara la pandemia y durante la misma pandemia. Entonces, en este primer bloque vemos a las personas que cumplían las recomendaciones en ambos tiempos. En el segundo bloque vemos a las personas que nunca cumplieron las recomendaciones de actividad física, a las que cumplieron solamente antes o solamente durante la pandemia, porque como bien mencionó la doctora Carolina, parece ser que la pandemia ha traído consecuencias positivas para ciertos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera resaltar es que podemos ver cómo la mayoría de los tipos de actividad física disminuyeron. Por ejemplo, tenemos aquí caminata por recreación, caminata por transporte, bicicleta por recreación, etc. Y también podemos ver que específicamente en las personas que cumplieron las recomendaciones durante la pandemia, que son las primeras que encontramos del lado izquierdo y las segundas que encontramos hasta el extremo derecho, podemos ver que a pesar de que hubieron algunas disminuciones, estas disminuciones fueron reemplazadas por aumentos en otros tipos de actividad física, ¿no? ¿Y cuáles son estas actividades? Bueno, por lo primero es que es actividades físicas en línea, o sea, clases en línea de algún tipo, actividades en casa, no necesariamente en línea, pero sí actividades como aeróbicas o de fuerza en casa, y los videojuegos activos. Entonces, estos tres tipos de actividades son los que apoyaron a las personas para poder cumplir con las recomendaciones de actividad física durante el periodo de aislamiento inicial. Y esto nos trae a colación donde pues parece ser que la tecnología está jugando un papel central. Lo podemos explicar mucho por el nivel socioeconómico de la muestra, pero también pues la sustitución de las actividades que se realizaban en otros dominios, en otros contextos, por actividades físicas que se realizan en el hogar. Eso es lo primero.
También realizamos una encuesta en papás y mamás menores de 5 años, papás y mamás de niños menores de 5 años, para ver qué era lo que estaba pasando con la actividad física, el tiempo sedentario y el sueño de los niños. Y estos son 3 comportamientos, porque estos 3 comportamientos se llaman los comportamientos relacionados al movimiento y se ha visto que están muy relacionados entre sí. Entonces, les muestro en esta gráfica lo que nosotros observamos antes y durante la pandemia. En términos de actividad física, antes de la pandemia tenemos que los niños en general había un nivel alto de cumplimiento de las recomendaciones, el cual disminuyó durante la pandemia. En tiempo pantalla, esto era pues lo que menos se cumplía antes de la pandemia, y durante la pandemia fue donde observamos los mayores cambios. En sueño no se observaron cambios mayores en tiempo, y esta es la recomendación de tiempo, pero sí vimos que la calidad del sueño de los niños disminuyó. Pero bueno, ya cuando considerábamos las 3 recomendaciones, que lo que se sabe es que un niño que hace actividad física suficiente, limita el tiempo pantalla y duerme bien, tiene mejores desenlaces en salud. Bueno, vemos que ni siquiera el 3% de los niños cumplen con las recomendaciones, y eso es algo bastante alarmante. ¿Qué fue lo que encontramos en común entre los niños que sí cumplían con las recomendaciones de actividad física, tiempo sedentario y sueño? Bueno, eran niños que tenían juguetes. Nosotros no preguntamos qué tipo de juguetes, pero sabemos que un niño se puede divertir con cosas tan simples como una caja, ¿no? Eso puede ser un juguete. Que tenían espacio para jugar, no necesariamente un jardín ni una terraza, simplemente un espacio donde los niños podían estar jugando. Que tenían menos acceso a dispositivos electrónicos, es decir, que no había ni tantas televisiones, ni tantos celulares, ni tantas tablets en casa, pero también que tenían reglas para su uso. Es decir, sus papás les decían, tú puedes usar la tablet de tal a tal hora y no más. Y finalmente eran niños que tenían alguien con quien jugar. No necesariamente hermanos, no necesariamente otros niños, podían ser el abuelo, el tío, los papás, etcétera, ¿no? Estos eran factores relacionados a que cumplieran con las recomendaciones. Y también algo que me gustaría mencionar es que lo que se observó es que los niños de nivel socioeconómico bajo fueron los que mostraron mayores afectaciones en los comportamientos del movimiento. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para ser físicamente activo? Lo primero es que tenemos que estar conscientes de qué tipo de actividad física es la mejor para nuestra salud. Y con base en la evidencia científica, lo que sabemos es que la actividad física de intensidad moderada, vigorosa, es la que tiene más beneficios a la salud. Pero yo, ¿cómo sé cuál es la actividad física de intensidad moderada, vigorosa? Bueno, si el 0 fuera qué tan agitado me siento estando sentado, y el 10, cuando estamos subiendo escaleras y llevamos 4 pisos o 5 pisos y estamos súper agitados, bueno, la actividad física de moderada vigorosa es la que nosotros, por ejemplo, es la que realizamos y nos sentimos entre el 5 y el 8. Ahí más o menos sentir para saber que estamos obteniendo beneficios a la salud. Ojo, no quiere decir que la actividad física ligera no sea buena. Es mejor la actividad física ligera que estar sentados, pero bueno, la que tiene más beneficios es la de mayor intensidad. Después necesitamos organizar el día y sobre todo en el contexto del COVID, donde muchas de las personas estamos trabajando desde casa, es muy fácil perder esos tiempos para trabajo, esos tiempos para comer, esos tiempos para hacer actividad física. Necesitamos orden. Cuando tenemos orden, podemos planear hacer diferentes tipos de actividad física, no necesariamente ejercicio. Podemos hacer el jardín, podemos jugar con los niños, podemos sacar a pasear el perro, podemos hacer pausas activas cada que estamos trabajando, nos paramos, caminamos un poco, etc. Necesitamos organizarnos. Lo tercero es establecer metas. ¿Cuánta actividad física quiero realizar? Puedo empezar con algo muy pequeñito, 30 minutos por semana, 70 minutos por semana. Hay que recordar, los mayores beneficios se obtienen cuando pasamos de 0 a 150 minutos. Entonces,
por definición, si yo hago 5 minutos por semana de actividad física y paso a 10 o 15, voy a tener beneficios incluso ahí. Y lo puedo ir aumentando gradualmente en tiempo, en intensidad, etcétera. Paso número 3, reduce el sedentarismo. Y por eso les mencionaba, los que puedan escuchar esta plática parados, por favor háganlo. Trabajar parado es una estrategia muy efectiva para limitar el tiempo sentado. Si no nos podemos estar parando tanto tiempo de manera continua, pues entonces podemos estar interrumpiendo el tiempo sentado cada 30 o 60 minutos y lo podemos interrumpir con ya sea una caminata leve o podemos hacer cosas de mayor intensidad dependiendo de qué tan hábiles nos sintamos. Podemos hacer sentadillas, podemos subir y bajar escaleras, etc. Y cuando tengamos llamadas o reuniones, pues podemos caminar. Eso siempre es muy bueno. Podemos seguir teniendo las llamadas y caminar. Si alguien tiene una caminadora, bueno, pues pone la computadora y camina, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso no está accesible para todos. Y paso último, si vivimos con más personas, pues hay que involucrar a la familia. Cuando la actividad física se realiza en grupo, es más fácil iniciarla y mantenerla, porque así nos estamos recordando unos a otros que hay que hacer actividad física. Entonces, si tenemos hijos, pues involucremos a nuestros hijos en la actividad física y así no tenemos que planear la actividad física para los hijos y la actividad física para el resto de las personas del hogar. Y bueno, como recordatorio, todo el movimiento que hagamos con nuestro cuerpo cuenta y siempre va a ser mejor moverse un poquito a no moverse nada, ¿no? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Son excelentes consejos para llevar en la práctica diaria, sobre todo en este contexto pandémico. Y bueno, entramos con esto al último bloque de este seminario. Voy a compartirles algunas preguntas que hemos identificado del público. Comenzamos con, para Caro, ¿es necesario activar las oleaginosas? Entiendo que esto se refiere a remojarlas, pero la investigación dice que no va a cambiar mucho el contenido de fitatos y al contrario pueden hasta perderse de nutrientes. Donde sí es importante es para las leguminosas, o sea, los frijoles, garbanzos, ahí sí es recomendable que se remojen para disminuir el nivel de fitatos, que inhibe luego la absorción de otros nutrientes. Entonces, para leguminosas sí conviene remojarlos una noche antes de cocinarlas y tirar el agua de remojo, pero para las nueces, semillas y demás no hace falta. Ok, gracias, Caro. También otra pregunta es, hola, buenos días, soy madre de familia y quiero saber cuál es el riesgo de practicar deportes en equipo, específicamente fútbol. Esta pregunta creo que va para Kat o para Ale. Sí, me imagino. En cuanto a transmisión COVID o para fomentar niveles de actividad física. Bueno, si menciona el riesgo, supongo que es en cuanto a riesgo de contagio. Ok, justo lo que observamos en la literatura es que un jugador infectado podría infectar a otras personas, ¿no? Dado el tiempo de exposición que se tiene. Entonces, sí se tienen que tener como medidas de prevención. Sí se puede utilizar el cubrebocas, que ha sido un poco el tema cuando se realiza actividad física por la dificultad de respiración, pero al final creo que es una buena medida poder utilizarlo o asegurar que las personas que están dentro del partido de fútbol pues no tengan ningún síntoma, ¿no? Que pueda poner en riesgo a los demás jugadores. Gracias, Kat. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda y durante cuánto tiempo para personas con asma o rinitis alérgica? Esta pregunta va para Ale. Gracias. Las recomendaciones que revisamos en este seminario son recomendaciones para población en general, asumiendo que es una población saludable. Para afecciones muy específicas sobre, por ejemplo, asma, rinitis, etcétera, existen guías que se pueden consultar en línea
donde podemos saber qué tipo de actividad física específica es la que se debería de recomendar para este tipo de personas. Okay. Gracias, Ale. Otra pregunta es, ¿qué se recomienda cuando hoy los adolescentes y adultos tienen actividades virtuales y ahora tienen que estar mucho tiempo haciendo tareas? Se ha disminuido la actividad física y esto también influye en la cuestión ambiental. Se tiende a comer más dulces, comida chatarra. ¿Cómo controlar esta ansiedad? Digo, específicamente sabemos que los niños ahorita tienen que tomar clases virtuales. Esto ha aumentado de manera muy importante el tiempo pantalla y el tiempo sentado, y lo mismo ha pasado como para nosotros los adultos. Una estrategia muy efectiva son las pausas activas, que ya implementa la Secretaría de Educación Pública en su programa de Aprende en Casa, o sea, interrumpen las clases cada determinado tiempo. Lo que habría que solicitar, por ejemplo, si son clases en línea de los niños que toman en escuelas particulares, pues pedir a los maestros que hagan este tipo de pausas activas. Si están haciendo tareas, ayudar a los niños a darles un escritorio donde se puedan parar, o incluso la mesa del comedor, pero que puedan hacer sus tareas parados. Lo mismo para nosotros los adultos. Si podemos estar trabajando parados, eso va a delimitar mucho el tiempo sedentario. Y bueno, específicamente sobre la ansiedad, lo que sabemos es que realizar actividad física puede disminuir los niveles de ansiedad y ayudar a estos niveles de estrés, ¿no? No sé ahí específicamente si la doctora Caro Batis tenga algo más o alguna otra recomendación. Yo creo que lo que ya comenté, ¿no? Hay la ventaja de que al estar en el hogar, pues se puede también tener más control sobre los alimentos que están disponibles ahí en el hogar, ¿no? Entonces, el buscar que haya snacks que sean opciones saludables y evitar que de entrada entre al hogar alimentos chatarra. Creo que esa es una ventaja que hay que aprovechar de las clases en línea. De acuerdo, muchas gracias. Y Caro, una última pregunta que va dirigida a ti. ¿Qué es la salud planetaria? Sí, es esta idea de que lo que consumimos, los alimentos, también tienen un impacto en el ambiente, ¿no? Al momento de producirlos, de cultivarlos, se está generando impacto ambiental, se está generando dióxido de carbono, se está afectando la biodiversidad, pero cada alimento tiene diferentes rangos en los que afecta el ambiente, y lo que se ha visto es que la carne roja es de las que tiene más impacto en el ambiente, ¿no? Esto me quedó muy grabado, lo comentó la doctora Michelle Lunar, de que consumir 1 kilo de carne roja es equivalente a manejar 300 kilómetros en carro, ¿no? Es el nivel de contaminación que se genera, o de dióxido de carbono que se genera al consumir la carne roja. Entonces, la idea es que pues, sea una alimentación que equilibre tanto lo que es saludable para nosotros como lo que también va a contaminar menos para el ambiente. Ok, y creo que tenemos tiempo para una última. Preguntan si al hacer actividad física se debe realizar con o sin cubrebocas. Si estamos asegurando la sana distancia o la distancia de 2 metros si estamos caminando, o de 10 a 15 metros si estamos andando en bicicleta o corriendo, no necesariamente se tiene que utilizar cubrebocas. Vamos, si estamos alejados de las personas, pero si estamos en lugares más congregados, es indispensable utilizar cubrebocas. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto llegamos al final de este seminario, de esta sexta y última plática. Fue un gusto estar con todas y todos ustedes. No me queda más que comentarles que la plática queda grabada en el Facebook del Instituto Nacional de Salud Pública, en la sección de videos, y los siguientes días lo encontrarán en el portal del sitio web del instituto y en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todas y todos. Que pasen un excelente día. Gracias. Bye. Hasta luego. Saludos.